Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de IT Institutional Trading por Francisco Trading. Recuerden que el lunes empezamos el camino del trader diciembre. Recuerden que pueden hablar con los exalumnos y leer las reseñas en el canal de inscripciones abiertas. Último llamado, bueno, capaz que si hacemos el domingo en la noche una breve actualización, ese es el último llamado. Pero quedan un par de cupos disponibles, no se queden afuera. Dicho esto, pasamos a lo que son las gráficas. Vamos con la favorita de la casa. Vamos a hacer un poquito más rápido porque lo venimos mencionando hace tiempo. Cuando estábamos nosotros a principio de año en los $105.000, yo les comenté que había nuevas zonitas de demanda recién en los 82, 77 y $70.000, ¿verdad? Eso se lo dije cuando estábamos en los $105.000. Porque yo sostenía mi teoría de pequeños nuevos máximos, que íbamos a generar nuevos pequeños máximos, íbamos a tener un retroceso máximo más alto que los anteriores y un nuevo retroceso, prácticamente mencionándole esta misma estructura. Eso era lo que nosotros veníamos sosteniendo desde el principio de año y actualmente vean la similitud que tienen estas dos estructuras y digamos que tenía razón. Tenía razón simplemente entendiendo las formas de liquidez que se iban generando, ¿verdad? Por eso le insistí durante todo este rango en máximos históricos que en estos precios no se compran. Ahora habíamos dicho que por debajo de 85 había que volver a comprar porque se llevaba muchas formas de liquidez, ¿verdad? Espero que hayan comprado o hayan entrado en long o algo, ¿verdad? Porque nosotros veníamos hace tiempo buscando esta zonita de demanda que actualmente, supongamos que entraron en los 85 porque no se quisieron hacer mucho drama, ya lleva prácticamente un máximo de 10% al alza desde esa compra. Y un 10% en dólares desde una zona tan segura, donde personalmente entré con mucho capital, la verdad que viene muy bien a fin de año. Por eso hay que entender que se entra en zonas de demanda y no se entra por FOMO en zonas de máximos históricos. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ese es el tema. Nosotros entendemos que esta es una entrada en el semanal. Esto, bueno, ahora estamos en el diario, pero esta entrada era en el semanal. Nosotros teníamos un primer bloque de orden bajista, el cual tuvo su reacción en el 0 y en prácticamente en el 1 de este bloque de orden bajista. Esto es un bloque de orden bajista diario que está presentando esa resistencia que nosotros vemos. Vamos a tener otra reacción en el caso de que llegue a este próximo bloque de orden bajista aproximadamente en el nivel de los 95. Podemos llegar a tener otra reacción bajista, otro pivote a la baja, en el caso de que esto llegue a ese nivel. Y posterior a esta zona, recién por encima de los 100, tenemos un buen bloque de orden bajista, el cual sí hay que considerar y tomar con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender toda la liquidez que ha quedado por encima de los 100, del número redondo 100, ¿verdad? Es decir, todas estas zonas son zonas de oferta. Nosotros tenemos que entender que las compras que se generaron en niveles de demanda se deben tomar ganancias en las zonitas de oferta y no obviamente dejar que se nos dé vuelta. Nosotros de acá tenemos dos direcciones como sabemos, ¿verdad? Yo puedo obviamente tener mi opinión para dónde va. La mitad va a decir para arriba, la otra mitad va a decir para abajo y uno de ellos va a tener razón. Pero eso nosotros no lo podemos saber. ¿Qué sí podemos saber? ¿Dónde posicionarnos? Así como nos posicionamos desde los $18.000, los $25.000, los $49.000 en zonas clave que generaron un pivote al alza, nosotros ahora nos posicionamos por debajo de los $85.000 y deberíamos estar tomando ganancias en estos niveles y protegiendo la posición en entrada. Muy bien. Dicho eso, nosotros ya entendemos que estos son próximos niveles a tener en consideración para nuevas ofertas. Obviamente que por acá arriba tenemos hasta los 120, prácticamente tenemos liquidez. ¿Hay probabilidades de ir a buscar estas zonas? Sí, obviamente.
pero nosotros tenemos que trabajar con lo que sí podemos saber en base a la estrategia. Obviamente yo en base a mi estrategia. ¿Por qué? Porque también tenemos mucha liquidez a la baja, tenemos liquidez en los $70.000, que fue el nivel que no llegó de los tres que habíamos mencionado a principio de año. Tenemos mucha liquidez en el nivel de los 63, liquidez en el nivel de los 45, liquidez en el nivel de los 30 y así sucesivamente, ¿verdad? Y a aquellos que me digan que esto nunca más va a llegar a los $30.000, yo le diría, no esté tan seguro, porque lo mismo decían cuando estábamos en $69.000 y llegó a los 15.000. Por eso nosotros no nos tenemos que dedicar a adivinar qué va a ser el precio, sino simplemente establecer una estrategia y en base a esa estrategia accionar. Las opiniones se equivocan mucho, las estrategias, por lo menos la mía, no. Pasando un poco más a lo terrenal, vamos a Bitcoin en 15 minutos y nosotros que vimos una liquidación por encima. Esta era la línea de tendencia que teníamos marcada, ¿verdad? Eso sabíamos que tenía que ir a liquidar. Balanceó todos estos imbalances y acá empezó a tener retroceso en el 0 y en el 1 de lo que viene a ser el bloque de orden bajista en 15 minutos. Ya nos posicionamos recontra bien acá abajo, ya estamos en compra, en long, todo mezclado, porque yo en Bitunic lo tengo en long y en Binance lo tengo en compra, así que bueno, salió bien todo. Perfecto. Por encima de toda esta estructura, recién en los 96.000 yo tengo una zonita de oferta en lo que es Bitcoin Spot en Binance. 96.300 recién tenemos una buena zonita de oferta. Esto me está generando liquidez y bueno, esta zonita de oferta de los 95 que tiene confluencia con lo que acabamos de ver recién. La zonita de los 95 hay que tenerla en consideración, pero prácticamente vendría a estar por ahí. Ahí estaría más o menos. Estas serían mis próximas zonitas de oferta ya en 15 minutos, ya refinando un poco todo lo que estuvimos viendo recién. Fíjense que estas son mis zonitas para un pivote a la baja, obviamente después tenemos hasta los 101. En el caso de que llegue a los 101, yo pretendo generar una gran venta de todo lo que tengo en spot. Mientras tanto, simplemente tomo ganancias parciales y voy protegiendo la posición en entrada. Si nos vamos a la parte baja nosotros y empezamos a buscar zonitas de oferta, tenemos ya de demanda, zonitas de demanda, nuevas zonitas para comprar. Nosotros recién empezamos a tener zonitas más o menos buenas, por decirlo de alguna manera, en los niveles de los $87.000, 86, $87.000. Este bloque de orden alcista en 15 minutos, por debajo de toda esta estructura recién en los 84.500 y finalmente 81.400. Así me quedarían las zonitas de pivot en lo que es Bitcoin Spot. Ahora lo trabajamos un poquito más en lo que es futuros. Ya nos vamos a un minuto, ¿verdad? Y en un minuto, bueno, le estábamos sacando un buen jugo, pero tampoco tanto, porque, por ejemplo, esta zonita de oferta que teníamos en los 92.800 aproximadamente, bueno, yo pensé que era un scalping y no, era un swing esto. Bueno, la gestión es diferente, así que no lo terminé operando, saqué la orden y terminó dando espectacular. La que sí operé estaba, hoy que se dio hace un ratito es esta que ya me generó un 3-1, esta zonita de demanda que fue extremadamente precisa. Muy bien. Tenemos, posterior a esto tenemos 94.519, 95.221, que vendría a ser la zonita refinada de lo que acabamos el precio refinado de la zonita que acabamos de ver recién, 96.346 y bueno, estas zonitas que son mucho más fuertes en oferta, la de 98.660, 99, eso lo voy a ejecutar en una split. Y finalmente 100, 101, donde planteo yo ejecutar una buena venta. Supongamos que llega a los 100, 101.000 dólares y ejecuto la venta. ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados? Obviamente que no.
Lo que hay que hacer en estos niveles, acá también hay otra zonita, ya la vamos a ver. Lo que hay que hacer es, si llega y genera el pivot que nosotros esperamos, además de ejecutar un short, tenemos que buscar el próximo long. Así funciona mi estrategia, prácticamente sacándole todos los pivots al mercado, desde la temporalidad más baja hasta la temporalidad más alta. Muy bien, vamos a ver qué sigue. ¿Qué sigue? Es lo único que nos interesa. Tenemos otra zonita de demanda 89, 896. Sí, yo creo que la podríamos seguir considerando. 89, 162, 87, 950. Recién la 87, 950 es una zona de 15 minutos refinada a un minuto. Esta zonita me balancea un gran imbalance. Muy bien, ahora marcamos un poco lo que es la liquidez de los chartistas, donde están dejando su moneda los chartistas, ¿verdad? Estos niveles, el de 85, obviamente el de 85 ya se ejecutó en su momento, pero estos niveles no son niveles fuertes, digamos, son niveles que la verdad no tienen mucha liquidez. No espero grandes pivotes en realidad en estos tres niveles de demanda no espero grandes pivotes porque prácticamente fíjense que está todo balanceado acá. Y la liquidez de imbalance no es la principal que yo busco operar, pero es una liquidez importante que a mí me sirve para tener un buen pivote en el mercado. Muy bien. ¿Hay alguna zonita de oferta antes? Bueno, podemos llegar a ver si podemos agarrar un scalp acá en esta estructura. Vamos a ver qué tenemos. Línea de tendencia, eso es lo que se acaba de liquidar. Acá tenemos un bloque de orden bajista. Vamos a 10 segundos a refinar un poquito todo este entrada. Fíjense la precisión que dio ahí, la verdad que fue un espectáculo esa entradita que designamos en el canal privado. Ahí estamos todo el día, no todo el día, pero principalmente estamos a la mañana analizando. Los chicos por ahí sí están todo el día porque están re manijas con la estrategia, pero bueno, yo estoy principalmente a la mañana antes de la apertura de Nueva York, analizando los próximos precios de pivot de varios activos, ¿no? No operamos solamente Bitcoin, no somos unos cripto bros. La estrategia es aplicable a Forex, commodities, materias primas, índices, etcétera, ¿verdad? No es aplicable a acciones, bonos y ese tipo de mercados. Perfecto, quizás unos split en reducido, unos scalp en reducido en corto podríamos ejecutar en esos niveles, así que en líneas generales lo vamos a dejar configurado con la siguiente zonita de pivot. Ojo, acá hay una cuestión a tener en consideración. Yo personalmente, como les comentaba, pienso, y ahora hablamos de opinión, ¿no? Empecemos a hablar de opinión, ya saben que las opiniones no se operan. Yo pienso que puede llegar a los 101 esto, buscar esa liquidez, pero personalmente yo veo muy probable que se dé este mismo escenario, ¿verdad? Nosotros tuvimos la teoría de los pequeños nuevos máximos y se generó muy parecido a la estructura que se había generado en su momento. Que ahora se genere un pequeño rango en estos niveles no sería nada raro, un pequeño rango alcista, algo así como se generó acá, y después que venga un nuevo bear market, la verdad que no me sorprendería para nada. Pero bueno, ya estamos hablando de opiniones y las opiniones no se operan. Muy bien, pasamos con lo que es Ethereum. Nosotros habíamos designado el precio exacto de compra que teníamos que ejecutar en Ethereum en base a mi estrategia. Y estamos en Ethereum USDT Spot. 2.639 habíamos designado precio de compra de Ethereum y ya nos dio un 17% al alza como máximo y actualmente está en un 14% arriba.
Después tenemos ahorita de oferta en 3.370. Recién ahí tengo venta para salir en spot, salir directamente. Porque yo no soy de operar mucho altcoins y no lo hago con mucho capital tampoco. Obviamente sí se puede operar. Bueno, si buscamos obviamente nuestras próximas zonas de oferta y demanda en lo que es Ethereum, yo buscaría que me elimine estas líneas de tendencia. Esa zonita de 2.956 está, se ve muy bien en lo que es los papeles, ¿no? Lo que es imbalance, el par bloque de orden e imbalance, pero actualmente se está generando mucho riesgo por la liquidez de estas dos líneas de tendencia. Así que vamos a buscar algo también por debajo que sí me liquide toda esa liquidez chartista. Muy bien, vamos a ver si tenemos algo. Sí, justo acá hay algo. Vamos a refinar esto. Recuerden ir dejando el me gusta y apriete, si pueden apretar compartir ya con copiar el enlace, ya me ayudan por una cuestión del algoritmo. No me pregunten por qué. Porque soy muy mal youtuber, no entiendo de redes sociales, la verdad que me cuesta un montón. Me cuesta más que el trade. Así que bueno, no me pregunten por qué, pero al parecer eso me ayuda. Muy bien. Ethereum lo vamos a dejar con las siguientes zonas de pivot. Esta la vamos a agarrar con pinza, la de 2.956, probablemente en reducido por la cantidad de liquidez que tengo a la baja por liquidez chartista. Vamos con el oro, que hoy me lo pidieron al oro en temporalidades más altas, ¿verdad? ¿Dónde uno podría comprar oro? Y vámonos a otro gráfico, así, porque el otro lo tengo todo rayado. Si nosotros nos vamos a un gráfico diario en el oro, vemos que tuvo una subida bastante impresionante, muy buena, ¿verdad? Y los pivots se generaron en las zonitas donde nosotros habíamos considerado. ¿Cuáles eran esas zonitas? Simplemente los bloques de orden alcista que teníamos en esta estructura alcista. Ahí teníamos el primer bloque de orden alcista y dio exacto en el 0,5. Próximo bloque de orden alcista fue el que nos generó esa tremenda compra en 3.900. Anduvo muy bien. Yo en realidad no le puse 3.900, yo le puse creo 3.950, una cosa así, pero como fui en compra, no iba apalancado, no iba nada, listo, no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Acá prácticamente ya generó un 8% al alza. Y si seguimos buscando de esta manera los próximos niveles de demanda, recién tendríamos otro nivel de demanda en los 3.780, 3.800 como para redondear. Hay otra pequeña zonita de demanda, pero esta deberíamos refinarlo un poquito más. Otra zonita de demanda en este nivel, fíjense 3.569. Y de acá para abajo, donde a mí sí me gustaría volver a comprar 3.400. Esos niveles son clave y no hay que marcarlos y olvidarse, ¿no? Porque si llega a retroceder el oro, nosotros necesitamos acordarnos de estos niveles. Necesitamos entender de que cuando lleguen estos niveles hay que ejecutar y esperar más de lo que solemos esperar. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer un trade cortito de, no sé, sacamos un 0,9% apalancado por 30, en 1, 2, 3 días da ganancia y salimos corriendo. Bueno, no, estos no son para eso, son zonas más bien de inversión. Y uno compra y lo espera un tiempo. Fíjense que la zonita de inversión en Bitcoin prácticamente tardé una semana en generar un 10% en Bitcoin, pero era una zonita muy segura, por lo cual yo lo esperé con paciencia. Fíjense que incluso tuvimos 1 o 2 días en esos niveles de por debajo de los 85 que todavía no daba ganancias, pero entendiendo la temporalidad y la liquidez que vemos en determinada temporalidad, nosotros sabemos dónde podemos ejecutar.
Si bajamos 4H en lo que es el oro, ya no tenemos tanto. Fíjense que ese bloque de orden alcista fue una zonita espectacular. Esta zonita todavía tiene liquidez, así que esa zonita va a ser ejecutable cuando llegue también. Obviamente que lo mejor va a ser refinar esas entradas. El tema es que también estamos generando grandes cantidades de liquidez al alza. Fíjense toda la liquidez chartista, este doble techo de acá, más esa otra resistencia. Ahora sí pasamos un poquito más a lo terrenal, vamos a 15 minutos y ya tenemos designadas un par de zonitas, ¿verdad? Volvemos a 4H, por ejemplo, en esta estructura que ya la habíamos refinado y este era el bloque de orden alcista que le había marcado. Fíjense, esa entrada fue espectacular, la de 3.999. ¿Cuánto fue? 3.986. Fue increíble, actualmente está 5% arriba. Muy bien. Posterior a toda esta zonita tenemos acá otro bloque de orden alcista que podríamos llegar a considerar. Acá tenemos otro. Y este también me interesaría mucho sacarle al alza. Obviamente que si queremos buscar estas zonitas, vamos a tener que esperar. No van a llegar mañana. No creo que lleguen mañana. Vamos a tener que esperar, pero así como se hacen esperar, son zonas mucho más seguras de inversión y que generan pivot mucho más provechosos, de mayor porcentaje que un pequeño scalping. Un pequeño scalping representa un riesgo muy grande, una ganancia más baja, pero el tiempo de ejecución es mucho más cercano. Esa es la diferencia, ¿verdad? De scalping tenés todos los días prácticamente. En Bitcoin prácticamente tenés todos los días y hasta a veces dos o tres. Esa es la gran diferencia que hay que hacer cuando trabajamos, cuando aprendes a trabajar con las temporalidades. Y no tanto con las temporalidades, yo siempre les digo a los alumnos que hay que trabajar con las estructuras más bien. Las temporalidades son solamente una herramienta para poder observar con mayor detenimiento las estructuras que se van generando. Muy bien, en líneas generales, oro me quedaría con las siguientes zonitas de pivot. Y pasamos al euro dólar, anduvo bien el shortcito que le habíamos propuesto acá en 1.16 prácticamente. Bueno, dio la mínima, un poquito más de la mínima, dio un poquito más. Pero fue lindo para un scalping, ¿no? Tampoco le pedíamos tanto, no dio tanto, pero dio lo que tenía que dar, lo mínimo que tenía que dar. Venimos bien con el euro dólar, pero está lento, está bastante lento porque se metió en este especie de ranguito. No tenemos la culpa, nosotros no lo podemos mover el euro dólar, así que lo vamos a tener que seguir esperando. Vamos a tener que esperar entre las siguientes zonitas. Quizá podríamos agregar una zonita de demanda cuando me liquide esa liquidez chartista. Vamos a ver si hay algo, porque si hay algo lo agregamos y si no hay nada, no vamos a inventar. Ya como invención se inventé la estrategia y ya demasiado, no me pidan más que eso. Bien, perfecto. Ahí no. Muy bien, euro dólar, me quedan las siguientes zonitas de pivot para considerar. Semana que viene va a estar cargadita de noticias, lunes PMI manufacturero y vamos a tener declaraciones de Powell. Eso va a causar volatilidad, además de la apertura de Nueva York y todo lo que significa. Entendemos que este lunes que viene va a haber volatilidad. El miércoles también, PMI de servicio, bueno, jueves peticiones, peticiones subsidio por desempleo, precio de gasto en consumo personal subyacente el viernes. Es decir, una semana que vamos a tener mucha carga de fundamentales. No son los fundamentales que más volatilidad causan, como por ejemplo el IPC y la definición de tasa de interés, pero va a ser una semana muy cargada. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo el domingo. El domingo hacemos una breve actualización.
Que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden, no se queden afuera del camino del trader diciembre. El lunes empezamos. Muchísimas gracias. Chau, chau.